¿Qué tal, alumnos? Ahora vamos a continuar con la evaluación modelo de historia universal, ¿ok? Vamos a resolver ahora pregunta por pregunta. Vamos a ver la pregunta número uno. La pregunta número uno. ¿Por qué la primera revolución industrial tiene su origen en Inglaterra y no en otros países con colonias como España o Portugal? Ok, a ver, como vimos en nuestra clase de primera revolución industrial, a diferencia de otros países, ¿no? Inglaterra lo que se dedicaba fue a exportar y explotar no solamente los recursos minerales, sino los recursos naturales que sus colonias les proveían. ¿Ok? Algodón, azúcar, esos recursos Inglaterra los explotaba y como a su vez tenía que comercializar con sus demás colonias, eso ayudó a que su gente empezara a desarrollar nuevas técnicas para poder producir más. Con el algodón que llegaba de India, por ejemplo, empezaban a producir nuevos telas para la confección de ropa, no solamente para ellos, sino para el resto de sus colonias. A diferencia de España o Portugal, que se dedica o se dedicó exclusivamente solamente a explotar los recursos minerales, ¿no? El oro, la plata, eso digamos fue la razón por la cual Inglaterra es la que digamos da el primer paso en lo que es el inicio de la revolución industrial. Ahora la pregunta número 2. Mencione tres características de la primera revolución industrial. ¿Ok? A ver, la primera característica, digamos, que se puede sacar o deducir de esto es que la fuente principal de energía era el carbón. ¿Ok? El principal, por ende, el principal invención fue la máquina a vapor. ¿Ok? La máquina a vapor es el principal invento, ¿no? Que origina toda la revolución industrial. Los principales medios de transporte fueron los ferrocarriles y los barcos a vapores, y las principales industrias era la industria textil y la industria siderúrgica para la explotación del carbón. ¿Ok? Eso digamos. Otra característica que podemos poner es que la gente empezó a migrar y a crear nuevas ciudades, y que la gente empezó a dejar el campo para dedicarse a trabajar en las fábricas, ¿no? También podría ser una característica extra para ustedes. La pregunta número 3. Señale cuál de los siguientes inventos no se desarrolló o no se desarrollaron durante la primera revolución industrial. La máquina a coser, la segadora de trigo, el teléfono y la máquina a vapor. A ver, esto se deduce de la pregunta número 2. Decimos que el principal invento fue el principal fuente de energía, el carbón, y este y la industria textil y la industria siderúrgica eran las principales, digamos, industrias que se desarrollaron. Entonces podemos acá fácilmente deducir cuál no es. Ok, a ver, ¿la máquina de coser se desarrolló la primera en la revolución industrial? Sí. La segadora de trigo, también. La máquina de vapor, por supuesto. El teléfono, chicos. El teléfono, no se desarrolla el teléfono en la primera revolución industrial, sino en la segunda revolución. ¿Ok? Entonces la respuesta sería a esta pregunta, la pregunta número C, la opción C, el teléfono. Si la primera revolución industrial fue Inglaterra la que denominó la escena mundial, ¿qué países fueron los protagonistas de la segunda revolución industrial? Explique, esta es la pregunta número 4. A ver, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, con la segunda revolución industrial se consolidaron nuevas potencias mundiales, chicos. Alemania, Estados Unidos y Japón se convirtieron en actores internacionales de primer orden. ¿Ok? El éxito de esta nueva potencia se podían observar en diferentes aspectos. ¿Ok? Alemania mostró un poderío impresionante en la guerra franco-prusiana, en la cual ganó y se impuso ante Francia. Estados Unidos potenciaba su expansión hacia el oeste, buscando nuevas tierras para colonizar. Ahí es donde se inicia la expansión americana, quitándole territorios a México. También Japón, con la resolución del Meiji, el nuevo sistema reformatorio educacional,
conduce a la modernización de su país, deja de ser tradicional. ¿Ok? De forma paralela también se crea o nace, se consolida, mejor dicho, el capitalismo, que tendía hacia un carácter monopolista. Ok, además se busca nuevos mercados que llevan a la aceleración de proyectos imperialistas, conquista de nuevos territorios. Las potencias industriales se empiezan a rivalidar, a pelear entre ellos para conquistar nuevos territorios y ampliar sus mercados, lo que originalmente, obviamente, lleva a tensión, lleva a guerras. Y esto es una de, digamos, la estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿No? La lucha entre las potencias por querer nuevos territorios. La segunda revolución industrial en sí ya sabemos que es la consecuencia o es la continuación de la primera. Ok, y estos avances llegan incluso a mejorar los ya realizados por el Reino Unido. Ok, entonces digamos eso es digamos las potencias, ¿no? Alemania, Estados Unidos y Japón. Ahora vamos a desarrollar la pregunta número 3. Menciona 3 características de la segunda revolución industrial. Ok, a ver, la primera y principal característica, digamos, hay que empezar por la industrialización. Se crea la industrialización de las empresas, de las fábricas, y se empieza a desarrollar el sistema de producción en serie. Es decir, un grupo de trabajadores empiezan a desarrollar la misma pieza. Y eso lo pasa a otro. O sea, cada grupo de trabajadores empieza la misma pieza y al final se va ensamblando. Esa es producción en serie. También se desarrolla el transporte con la producción del acero para hacer las líneas férreas y la creación de nuevos combustibles, ¿no? El eléctrico y los derivados de petróleo que reemplazan al carbón. También se crean nuevas fuentes de energía, porque no solamente el petróleo se sirve para el transporte, sino también como nuevas fuentes de energía, para el alumbrado público, el querosene, etcétera. Y eso reemplaza definitivamente al carbón. Y otra gran característica es que se desarrolla las telecomunicaciones con el mejoramiento del telégrafo al teléfono, también y el cine. ¿Ok? Esas, digamos, son las principales características de la segunda revolución industrial. La pregunta número 6. ¿Cuáles fueron las nuevas fuentes de energía que permitieron la rápida creación de poderosas industrias? Ok, las nuevas fuentes de energía fueron en principio la electricidad y el petróleo y todos sus derivados, ¿no? Esas son las nuevas fuentes de energía. Ok, a ver, en cuanto a la electricidad, permite la creación de transportes como el tren, como el ferrocarril eléctrico, ¿no? También permite que las ciudades empiecen a ser alumbradas. Ok, pero ojo, al principio las ciudades no se alumbraban con electricidad, sino con el derivado de petróleo, con el querosene. Con querosene se alumbraban las ciudades, el alumbrado público era a través del querosene. Ok, también crea la creación de productos químicos a base del petróleo. La producción industrial en serie permite también adelantos en el transporte, la producción de armas, la impresión, empieza a desarrollarse la impresión de periódicos y se desarrolla también la creación de empresas radiales y telefónicas a través del telégrafo. Pregunta número 7 y última pregunta. ¿Cómo se dio el avance del transporte en la segunda revolución industrial? Ok, el transporte en la segunda revolución se desarrolló o se caracterizó principalmente por el ferrocarril eléctrico, que fue uno de los grandes responsables del estallido del sistema de producción. ¿Ok? La instalación de largas líneas férreas, facilitó el traslado de personas y insumos, eso a través también de la fabricación del acero. Inglaterra se especializa en la construcción de ferrocarriles y los exporta a todo el mundo, lo cual obviamente genera un vínculo de dependencia, porque si yo te vendo ferrocarriles, después vas a necesitar mi mano de obra, gente que necesita, cuando se malogra vas a tener que llamarme a mí para poder arreglar esos ferrocarriles. ¿Ok? Y si necesitas un repuesto, también yo te los voy a dar. O sea, hace una dependencia con Inglaterra.
El aumento de la producción también llevó a la búsqueda de nuevos combustibles. El petróleo y la energía eléctrica permitieron la creación de nuevos tipos de transportes con motores más veloces. Y eso origina la creación del barco con motor de caldera, que junto con el ferrocarril permiten expandir el negocio internacional entre países. ¿Ok? Esto, digamos, es el desarrollo de la evaluación modelo de historia universal. Ya saben, desarrollenlo como práctica calificada y lo envían a través del correo. Nos estamos viendo, chicos.